Puesta de sol sobre Gran Bretaña. Capítulo 16. Grimmauld Place, el estudio de Remus. Remus Lupin levantó la vista de la pila de papeles en su escritorio cuando Dan Granger abrió la puerta de su estudio. Buenos días, Remus. ¿Estás ocupado?, preguntó Dan. No, pasa, Dan. Cualquier interrupción de este montón será bienvenida, respondió Remus, señalando una pila de papeles Muggles de al menos 15 centímetros de alto. Luego le indicó a Dan que se sentara cerca. Ah, sí. ¿En qué estás trabajando ahora? Bueno, ya sabes que Harry ha trasladado su fortuna mágica hasta Ungolane, Irlanda. Eso me deja con la tarea de intentar comprender sus inversiones Muggles para que él pueda hacer lo mismo. El dinero fue lo fácil, pero entender las empresas en las que ha invertido su familia es lo que me está agobiando. Algunas de estas empresas simplemente no las entiendo en absoluto, respondió Remus con frustración. Quizás pueda ayudarte a explicar ese tipo de cosas. Dame un ejemplo y a ver qué te cuento. Remus rebuscó entre un montón y sacó un informe anual de una empresa, con colores extravagantes, y se lo entregó a Dan. Toma. No tengo ni idea de a qué se dedica esta empresa, pero parece que la inversión es bastante rentable. Dan hojeó el informe unos minutos antes de devolvérselo a Remus con una sonrisa. No creo que tengas que preocuparte por esta empresa, Remus. Tienen su sede en Alemania y solo tienen un pequeño centro de ventas y servicio técnico aquí en el Reino Unido. Remus lo miró exasperado. Ya lo había descubierto, pero no entiendo qué hacen, dijo frustrado. Dan sonrió. Es un placer ser generoso por una vez. Bueno, esa empresa es una biotecnológica alemana. Su línea principal de productos son instrumentos quirúrgicos y, según ese informe, recientemente han abierto una subdivisión que investiga la supresión génica en pacientes con cáncer. Ante la mirada vacía de Remus, Dan se echó a reír. Muy bien, intentémoslo así. ¿Sabes qué es un apéndice, verdad? Remus asintió. Todos sabían lo que era un apéndice. Me imagino que en el mundo mágico, cuando necesitas que te estirpen el apéndice, simplemente tomas una poción que lo disuelve o algo así, pero en el mundo Muggle no funciona así. La cirugía Muggle implica abrir el cuerpo y extirpar la parte dañada, o repararla, cerrar el orificio y curar al paciente. Esa empresa tuya fabrica las herramientas para hacerlo. Remus se estremeció al pensar en un procedimiento tan espantoso, pero siempre supo que los Muggles eran raros. Dan, me ayudaría que revisaras algunos de estos y me contaras sobre ellos. Ahora mismo estoy buscando empresas que necesitemos vender porque están estrictamente en el Reino Unido, pero me distraigo intentando averiguar a qué se dedican. Me encantaría ayudarte. Con el cierre de nuestra clínica, no tenemos nada que hacer en este momento, respondió Dan. Remus parpadeó sorprendido. No había pensado en eso antes. Dan y Emma estaban prácticamente sin trabajo en ese momento. Aunque quisieran trabajar, la policía aún no había terminado con su oficina y probablemente no terminaría hasta que se realizara la investigación oficial. ¿Cómo está Emma? Dan pareció pensativo por un momento. Supongo que está aguantando. Ahora mismo está tomando el té con Narcisse. No estamos acostumbrados a estar completamente inactivos como ahora, y el atentado nos impactó profundamente. Es decir, ambos tenemos malos momentos. Nunca pensé que estaría tan agradecido de tener una mujer tan fuerte a la que recurrir en momentos como este. Cuando pienso en lo que podría haber pasado, o, de hecho, en lo que pasó Harry, Remus asintió. Nunca es fácil, y tienes razón. Tienes suerte de tener a Emma a quien recurrir. Cuando James y Lily fueron asesinados, y Sirius fue enviado a prisión por el asesinato de Peter, caí tan bajo que me sorprende haberme recuperado. Harry era un bebé en ese momento y se lo llevaron fuera de mi alcance. No me quedaba nadie más que una botella de Agdens. La guerra nunca es agradable, Remus, ni para los participantes ni para los supervivientes. La que de verdad me preocupa es Hermione, y supongo que también Harry. Ante la mirada curiosa de Remus, explicó, a estas alturas, Hermione seguiría a Harry a cualquier parte, y Harry estará en primera línea de esta guerra. No creo que debas preocuparte demasiado por Hermione, Dan. Harry la protegería con su vida, si llegara el caso.
Solo espero que Hermione logre mantenerlo anclado en su humanidad. Ese es el mayor riesgo que corremos, mantenerlo firmemente anclado en su humanidad. Tiene más poder que cualquier humano. La única razón por la que resultó herido al rescatarlos a ambos es porque es inexperto y aún no se ha dado cuenta del alcance de sus habilidades. Hermione puede hacerlo. Es tan fuerte e inteligente como su madre, y, a su manera, es ferozmente protectora. Remus asintió. Lo sé, y te lo agradezco, respondió mientras le pasaba un fajo de informes de la empresa al otro hombre. Supongo que deberíamos empezar. Ministerio de Magia, oficina del ministro. Arthur Weasley estaba sentado en una silla en la oficina exterior. Al ser la oficina exterior del ministro de Magia, las sillas eran mucho más cómodas y mullidas. Arthur cerró los ojos y esperó nervioso. No sabía por qué lo habían llamado a la oficina del ministro, pero no habría sido el primer gerente de nivel medio al que le habían llamado la atención por estar en su oficina sin trabajo debido a problemas familiares. Cornelius Fudge estaba teniendo un día maravilloso por una vez. Aunque el ministerio cooperaba con Harry Potter, se alegró en secreto al descubrir que el profeta atacaba tanto a Dumbledore como al niño, y esta vez no había necesitado insistencia alguna. El repunte de ataques de mortífagos parecía haberse calmado un poco. Eso sí, ignoraba los ataques en San Mango y el Callejón Diagon de las últimas semanas. En ese momento leía una carta del ministro de Magia francés rechazando una solicitud de alianza del Visengamot sin su aprobación. De no haber sido tan indigno, se habría reído de alegría al leer cómo el ministro rechazó la oferta del Visengamot. Guardó los papeles en una carpeta, la dejó a un lado y revisó su agenda. Luego, pulsó un botón en su escritorio para llamar a un asistente. Un momento después, una mujer abrió la puerta de su oficina. «Ah, Nancy, ¿podrías archivar esto, por favor?», preguntó, ofreciendo la respuesta del ministro francés. «Entonces, ¿podrías pedirle a Weatherby que venga? Me gustaría hablar con él sobre algo». «Por supuesto, señor ministro». Un momento después, la puerta se abrió de nuevo y Percy Weasley entró en la oficina y se detuvo frente al escritorio. Fudge levantó la vista al ver que Percy no aparecía con su habitual y eficiente bloc de notas en la mano. Se quedó boquiabierto al ver la varita apuntándolo directamente. «Evade Kedavra», gritó Percy. El rayo verde salió disparado de la punta de su varita y abarcó los pocos metros que la separaban del ministro en milisegundos. Cornelius Fudge no tuvo tiempo de darse cuenta de que Percy intentaba matarlo antes de que el rayo de luz le impactara en el pecho y muriera. El grito llamó la atención del personal de la oficina exterior y varias alarmas comenzaron a sonar por todo el edificio. Percy ignoró el alboroto que había causado. Soltó su varita y se quedó mirando al ministro como si intentara comprender cómo había sucedido esto. La puerta de la oficina, entreabierta, se abrió de golpe y varios aturdidores impactaron a Percy en la espalda, derribándolo. Arthur se paró frente a su silla, apretando y aflojando las manos espasmódicamente. A pesar de su proximidad al ataque, lo había pillado desprevenido, aún dormitando ligeramente en la cómoda sala de espera. Algo iba muy mal, pero no estaba seguro de qué. Las alarmas seguían sonando en el edificio cuando 3 hedores arrastraron a Percy junto a él. Su hijo parecía conmocionado y aturdido. Como en tantas otras agencias gubernamentales, había procedimientos que seguir en momentos como este. Momentos después de descubrirse el asesinato del ministro de Magia, el ministerio entró en confinamiento total. Se convocó a los hedores para que patrullaran los pasillos, mientras otros iniciaban la investigación de lo sucedido. Percy fue registrado y luego llevado a rastras a una celda del ministerio. Amelia envió a los hedores a recoger a los miembros del Visengamot para una sesión de emergencia. A pesar del silencio informativo, la noticia se filtraría rápidamente al público mágico. El ministro de Magia estaba muerto. Aunque en el ministerio estaban conmocionados por los acontecimientos, muchos pensaban lo mismo, que Cornelius Fudge causara la mayor cantidad de molestias posible con su muerte. Ese hombre no podía hacer nada bien. Grimmauld Place, el estudio de Remus. Remus disfrutaba revisando la información de la empresa ahora que Dan no ayudaba. Llevaban varias horas trabajando y habían localizado varias empresas que debían desinvertir.
Remus decidió que intentaría convencer a Dan y a Emma para que participaran en la creación del santuario. Estaba convencido de que su pasado Magel podría beneficiarlos a todos. Ambos hombres levantaron la vista, sorprendidos, cuando la puerta se abrió y entraron Narcisse y Emma. Las dos mujeres tenían expresiones serias, pero Narcisse parecía sorprendida por algo. ¿Qué pasa?, preguntó Remus, alarmado. La radio del mago informa que el ministro de magia ha sido asesinado, exclamó Narcisse. Bueno, por lo que he oído, era un líder muy ineficaz y vengativo, comentó Dan. Pero ¿cuál es el proceso para reemplazarlo? Primero deben celebrar un cónclave del Visengamot. Esto significa que todos los miembros deben asistir, excepto aquellos que estén excusados por motivos de salud. Una vez reunido el Visengamot, elegirán a un ministro interino hasta las elecciones generales, que no se celebrarán hasta dentro de 2 años. Los sustitutos son nominados y votados por el Visengamot, y el ganador necesita una mayoría de 2/3 para ser declarado ministro pro tempore. Amelia Bones, como directora del MLE, presidirá las elecciones. Seleccionar un candidato aceptable podría llevar semanas o incluso meses. Mientras tanto, el gobierno es impotente, no se pueden promulgar leyes ni tomar decisiones de contratación o despido. Nada, explicó Narcisse. Dan se recostó, pensativo. Entonces básicamente estás afirmando que el gobierno se ha vuelto ineficaz justo cuando más se le necesita, preguntó con incredulidad. Narcisse y Remo asintieron. ¿La cadena dijo algo sobre el asesino?, preguntó Remus. No, ni una palabra todavía. Pero creo que sería mejor que le envíes una lechuza a Harry para avisarle de que quizá tengamos que empezar antes de lo previsto, respondió Narcisse con gravedad. Ella, al igual que Remus, había estado ayudando a montar el santuario, así que estaba al tanto de los planes de Harry. Lo haré ahora mismo, respondió Remus, tomando un pergamino. Ministerio de Magia, Departamento de Aplicación de la Ley Mágica, celda de detención. Percy estaba sentado en un banco de piedra, llorando. En un instante regresaba de almorzar, y al siguiente lo arrastraban a una celda húmeda y le decían que había matado al ministro. Percy se levantó y empezó a pasearse por la pequeña habitación. No tenía ventanas, había un grifo en una esquina y un agujero en la otra, presumiblemente su retrete. El banco de piedra era áspero y frío. Parecía que ya no merecía las comodidades físicas. Se giró al oír un ruido al abrirse la puerta. Un hombre alto y negro entró en la habitación. Percy lo había visto muchas veces en el ministerio. Lo conocía como un hombre de rango y antigüedad considerables. El hombre le indicó a Percy que se sentara en el banco. Señor Weasley, seguro que sabe quién soy, así que sigamos adelante, ¿le parece? Estoy aquí para hacerle unas preguntas. Gracias a Merlín, quizás podamos arreglar este desastre entonces. Comencemos repasando los acontecimientos que comenzaron justo antes del almuerzo y subieron hasta que terminaste aquí, dijo el alto Ore. Durante la siguiente hora, Percy habló mientras el Ore tomaba notas y bebía de una petaca. De vez en cuando, le ofrecía algo de beber del pequeño recipiente. Entonces dice que no recuerda absolutamente nada hasta que lo arrastraron a esta celda. Me parece que ha estado bajo la maldición del imperio, señor Weasley, dijo el Ore, guardando sus notas. Me encargaré de que uno de los defensores públicos baje para ver sus derechos y organizar una representación legal. Mientras tanto, espero que la cena esté lista en breve. Gracias por su cooperación, dijo el Ore, poniéndose de pie. Caminó hacia la puerta, que se abrió al acercarse y se cerró de golpe al salir. Unos minutos después, se abrió una pequeña ranura en la parte inferior de la puerta y, sin contemplaciones, introdujeron una bandeja por el agujero. Percy la agarró y empezó a comer. Al terminar, la colocó delante de la ranura y se tumbó en el banco de piedra. Cerró los ojos y se quedó dormido. A los pocos minutos, dejó de respirar. Percy Weasley estaba muerto. Ministerio de Magia, Departamento de Aplicación de la Ley Mágica. Quiero una lista de todos los que entraron en su celda hoy y la quiero hace 20 minutos. Y que se examine el cuerpo en busca de toxinas, dijo Amelia con una voz que interrumpió el ruido de 3 oficinas, y luego se dirigió a otro ayudante.
dígale al vicegamot que se retire esta noche. Nos reuniremos mañana a media mañana. Esperemos que para entonces tengamos más información y el resto de nuestros miembros considere oportuno presentarse. Director. Sí, le preguntó al asistente que había asomado la cabeza por la puerta abierta. Arthur Weasley está aquí como usted solicitó. Amelia se recostó en su silla. El día había sido agradable hasta el regreso del almuerzo. Luego, todo se había ido al garete. Ahora tenía que decirle a un padre que su hijo muerto era el principal sospechoso del asesinato del ministro de magia. ¿Podría salir algo más mal hoy? Con un suspiro, se inclinó hacia adelante y le hizo un gesto a su ayudante. Por favor, envíalo. Grimmauld Place, cena. Reinaba un silencio absoluto en la cocina cuando Dan, Emma, Remus y Narcisse se sentaron a la mesa. Tonks aún no había aparecido a cenar y nadie estaba seguro de si lo haría. Los informes anteriores de la radio mágica habían cesado, pero ahora confirmaban que existía algún tipo de emergencia en el ministerio, ya que habían impuesto un bloqueo total de noticias y un confinamiento. Remus acababa de alcanzar una bandeja de cordero cuando la puerta se abrió de golpe y una Tonks visiblemente agotada entró en la habitación. Remus se levantó de un salto y la ayudó a sentarse, luego empezó a servirle comida. Ella lo miró agradecida. No fue hasta que casi había terminado de cenar que empezó a hablar de los acontecimientos del día. Todos quedaron consternados al saber que Percy Weasley estaba implicado en el asesinato de Fudge, y aún más sorprendidos cuando se supo que Percy había sido asesinado ese mismo día por causas aún desconocidas. Sé que estás agotada, ninfa. Pero, ¿crees que deberíamos hablar con los Weasley? Preguntó Remus. Ya deben saberlo, Remy. Arthur fue informado hace solo 1 o 2 horas y se ha reconciliado con los gemelos Bill y Ginny, fue la cansada respuesta. Entonces la única que no lo sabe es Ginny. Llamaré a Minerva por la Red Flu y le pediré que le dé la noticia. No quiero que se entere por el profeta, dijo, levantándose y caminando hacia la chimenea. Echó un puñado de polvos flu a la chimenea y metió la cabeza. Traje de la cabeza de Gryffindor. Harry estaba hasta las cejas en un ensayo de transfiguración en la sala común y Hermione se estaba duchando, cuando la profesora McGonagall entró por la puerta. Señor Potter, me pregunto si conoce el paradero del señor Longbottom y la señorita Weasley, preguntó McGonagall. Harry pensó un momento. No realmente, profesor. Después de cenar, todos fuimos a la sala de los menesteres. Hice mi terapia y luego todos fuimos a nadar un rato, aunque Neville y Ginny se fueron antes que Hermione y yo. La profesora McGonagall lo observó con curiosidad por un momento. Señor Potter, sé que tiene una forma de encontrar gente en este castillo, o de evitarla. No lo acusaré de tener magia de contrabando, pero si tiene una forma de encontrarlos, le agradecería que lo hiciera. Tengo noticias importantes para la señorita Weasley y me temo que no esperarán. Harry miró a su severa jefa de casa e hizo una mueca. Claramente se refería al mapa del merodeador, pero en lugar de usarlo y confirmarle a su profesor que lo tenía, pensó en aparecerse directamente ante Ginny y Neville. Si quieres, puedo ir a buscarlos y decirles que vengan, ofreció sin pensarlo. Bueno, sí, eso estaría bien. Señor Potter, dejando la tarea a un lado, marcó su lugar en el cuaderno y cerró los ojos. Encontrar a Ginny y Neville en la escuela para su aparición no fue nada difícil, y a diferencia de la última vez, no le importó aparecerse cerca de ellos. Un segundo después, desapareció de la sala común. Harry se apareció en medio de un caos absoluto. Varios objetos lo golpearon al llegar y tropezó con un estanta, tirando su contenido. Entre los objetos que rebotaban en su cabeza y los gritos, no tenía ni idea de qué estaba pasando. Solo sabía que estaba oscuro y que lo estaban atacando. Algo le había atacado el pie y algo húmedo se le pegaba a la cabeza. Empezó a toser, y oyó a otros toser también en la habitación. Oyó una voz familiar que decía, Lumos, y 2 personas aparecieron en la oscuridad. Neville y Ginny lo miraron con asombro. Él les devolvió la mirada a las 2 personas desnudas, con una expresión similar a la de ellas. Harry se sonrojó y se apareció de inmediato en la suite principal.
McGonagall parpadeó sorprendida cuando Harry desapareció sin hacer ruido, e intentó reprimir una carcajada cuando reapareció con una fregona pegada a la cabeza, un cubo sujeto al pie y parcialmente cubierto de una especie de limpiador en polvo. Sus brazos se agitaron como molinos de viento y se desplomó hacia atrás al perder el equilibrio con el pie envuelto en el cubo. Hermione apareció en la puerta de su habitación justo cuando Harry desapareció. Le sorprendió verlo desaparecer, y aún más ver a su jefe de casa en la sala común. Agradeció enormemente llevar su gruesa bata de felpa. Por alguna razón, no creía que su jefe de casa apreciara su pijama esa noche. Cuando Harry reapareció y cayó al suelo, Hermione se dobló de la risa. Los labios de McGonagall se crisparon varias veces antes de que finalmente recuperara la compostura y empezara a reír. Harry se incorporó y se quitó el cubo del pie. Hermione seguía riéndose disimuladamente mientras ayudaba a Harry a ponerse de pie. «Supongo que los encontró, señor Potter», preguntó McGonagall. Había logrado controlar la risa, pero seguía sonriendo. Harry hizo una mueca. «Podría decirse eso, profesor. Me atrevería a decir que llegarán en cualquier momento para averiguar por qué los interrumpí». «¿Y qué estaban haciendo exactamente cuando los encontraste?» «Creo que era una forma de entretenimiento mutuo, profesor», respondió Harry evasivamente. McGonagall lo miró con una ceja enarcada y lo miró con severidad. Harry suspiró y miró a Hermione, avergonzado. «Profesora, usted fue estudiante aquí una vez, y he visto las fotos de su anuario. Era una de las brujas más guapas de su año. Incluso usted debe saber lo que ocurre en los cuartos de servicio de este castillo después del horario de oficina», comentó con cautela. McGonagall se sonrojó un momento, luego frunció el ceño y le dio un codazo a Harry en el pecho. «No aguanté esos halagos de tu padre y no los voy a aguantar tú. Ve a limpiarte antes de que ese polvo te corroa la ropa». «Vete ya», dijo, haciendo un gesto de espanto con las manos. Harry asintió y se retiró rápidamente a su habitación para ducharse y cambiarse. Mientras lo hacía, tanto McGonagall como Hermione lo observaron alejarse con una sonrisa cariñosa. Cuando se fue, se giró hacia Hermione. Su padre era un adulador, pero le faltaba la sinceridad que Harry tiene al elogiar a alguien. Menos mal que se siente incómodo usando la adulación, o tendría a la mitad de las mujeres de este castillo en sus manos. Hermione asintió y estaba a punto de responder cuando Ginny y Neville subieron corriendo las escaleras buscando sangre. Ambos se detuvieron de golpe al ver a la profesora McGonagall en la sala común. «Ah, por fin, señorita Weasley, señor Longbottom, los estaba buscando a ambos. Siéntense, por favor». Las expresiones de Ginny y Neville se tornaron de pánico al sentarse. McGonagall los miró. «Antes de que se enfaden con el señor Potter, le pedí que la encontrara. Señorita Weasley, Ginevra, hoy ha habido un incidente en el ministerio. No sé cómo decírselo fácilmente, así que lo diré sin rodeos. Parece que su hermano, Percy, asesinó al ministro Fudge. Murió en su celda ese mismo día», dijo en voz baja. La expresión de Ginny se tornó dolorosa y sus manos temblaron levemente. «¿Percy está muerto? ¿Percy mató al ministro Fudge?», preguntó en voz muy baja. Neville la rodeó con el brazo y ella le lanzó una mirada de agradecimiento. «Sí, querida, me temo que es cierto. Si quieres venir a mis aposentos, puedes llamar a tu familia por la Red Flu para ver qué se está haciendo. Supongo que dejarás el castillo al menos unos días». En momentos como estos, las familias necesitan apoyarse mutuamente. Ginny se inclinó hacia Neville, con los ojos cerrados y las lágrimas corriendo por sus mejillas. Le hizo un gesto a McGonagall y ambos la ayudaron a ponerse de pie y bajar las escaleras. Hermione los vio irse en silencio. La lechuza de Remus sobre el asesinato de Fudge había llegado antes, pero ninguno tenía ni idea de que les afectaría tan de cerca. Esto solo confirmó sus planes para la noche. La situación se estaba poniendo demasiado peligrosa y agitada. No quería esperar más. Ministerio de Magia, Departamento de Aplicación de la Ley Mágica. Amelia estaba agotada. Era casi medianoche y aún no podía irse a casa a dormir. Seguían alertando a los miembros del Visengamot,
Probablemente no tendrían el número de votos necesario hasta dentro de 1 o 2 días. Algunos, como Dumbledore, querían tiempo para planificar su estrategia antes de entrar en el edificio, así que empleaban tácticas dilatorias que obstaculizaban sus esfuerzos por reunir al Visengamot. Los informes del médico forense, director. Amelia se despertó sobresaltada y miró sorprendida a Lore que le sostenía los informes. Le dio las gracias y se centró en el informe sobre Fudge. No era una sorpresa. Cornelius había muerto por una maldición asesina lanzada a quemarropa. La hora de la muerte coincidía con el informe de los testigos en la oficina exterior. La varita tenía la firma de Weasley, y un lanzamiento de Prayer Incantato había demostrado que el último hechizo lanzado era la maldición asesina. El informe simplemente confirmó lo que ya sabían. Al revisar el informe del examen del cuerpo de Weasley, notó de inmediato dos datos interesantes. Weasley llevaba la marca tenebrosa, lo que indicaba que era un mortífago, pero la llevaba en un lugar muy inusual, el talón. Tomó nota para comprobar si algún otro mortífago había tenido alguna vez una marca tan oculta. El segundo dato interesante fue que Weasley había muerto por un veneno binario. El envenenamiento binario requería dos sustancias químicas que se convertían en veneno solo al combinarse, como en el estómago o en el torrente sanguíneo. Esto significaba que Weasley ingirió dos sustancias químicas diferentes que, al combinarse, lo mataron. Amelia frunció el ceño. En cualquier caso, eso sugería que podría tener un topo en su departamento que le había pasado el veneno a Weasley. Si el envenenamiento fue un acto de misericordia o para quitárselo de encima antes de que pudiera hablar, probablemente nunca lo sabrían. Pero era otra vía que les encomendaría a sus errores. Se frotó la cara con cansancio y levantó la vista mientras un asistente le traía otro informe. Iba a ser una noche larga. Traje de la cabeza de Gryffindor. Hermione esperó a que Harry llevara casi una hora acostado antes de entrar en su habitación. Sonrió suavemente al verlo dormir. Los dos habían estado jugando a este complicado juego durante la última semana y media. Al principio, ella se unía a él por la noche para ayudarla con sus pesadillas y las de él. Pero pronto descubrió que quería más, y Harry temía dárselo. Caminando hacia su cama, lanzó un hechizo silenciador sobre la habitación y luego cerró la puerta con otro hechizo. Finalmente, lanzó un hechizo de calor sobre la cama antes de retirarle las sábanas. Tuvo que contener la risa cuando le quitó los calzoncillos y se quitó la bata, dejando al descubierto una camisola de encaje transparente. Silenciosamente, se subió a la cama y se sentó a horcajadas sobre él. Harry se despertó lentamente. Sentía una sensación de peso sobre el cuerpo, bastante agradable. Parpadeando, miró a su alrededor en la pinambre que proyectaba la vela eterna que encendía por la noche. Sus ojos se fijaron en la razón de esa sensación de peso y se quedó paralizado. Hermione estaba prácticamente desnuda y sentada sobre él. Ella le acariciaba el pecho con suavidad y, al notar que estaba despierto, se inclinó sobre su cuerpo. Él sintió la respuesta de su propio cuerpo y ella sonrió levemente, cambiando ligeramente de postura. La sensación de su suave cuerpo contra el suyo era embriagadora. Lo besó con ternura y luego se incorporó. Hermione, lo siento, Harry, pero te deseo. Ahora, no quiero esperar más. Esta maldita guerra se acerca y quiero experimentar todo lo que puedes darme ahora, antes de que pase algo que lo haga imposible. Te deseo, Harry, quiero sentirte dentro de mí, quiero hacerte el amor y que tú me lo hagas, dijo en voz muy baja, pero sus ojos ardían con una intensidad que él nunca había visto. Pero Hermione, Harry se detuvo al ver su expresión. ¿No me encuentras atractiva, Harry? ¿No quieres hacerme el amor?, preguntó en voz muy baja. Su sola declaración había dañado más su imagen que una docena de Slytherins llamando la sangre sucia. A Harry le dolía el corazón verla dudar tanto de sí misma y de su relación. Harry extendió la mano y tocó suavemente la mejilla de Hermione. «Sabes que sí, Hermione. Esta última semana ha sido difícil. Has estado tan cerca y te he deseado tanto que me dolió, pero no estaba seguro de que quisieras esto. Creo que he pasado más tiempo en la ducha esta semana que en todo un mes, y la mayor parte no lo he pasado lavándome», dijo,
un poco avergonzado. Los ojos de Hermione se abrieron de par en par y rió al comprender lo que realmente decía. Él la estiró y la atrajo hacia sí, besándola en la coleniile. Ella cerró los ojos, deleitándose con las sensaciones que la recorrían. Quiero pasar el resto de mi vida amándote, Hermione, le susurró con voz ronca. Ella se estremeció en sus brazos y dejó que le quitara con cuidado la camisola mientras se incorporaba. Los ojos de Harry se llenaron de lágrimas, sorprendiendo a Hermione. «Harry, ¿qué pasa?» «Nada, Hermione, eres tan hermosa», dijo en voz baja, y ella se sonrojó. Harry se agachó para buscar sus bragas, pero luego la miró sorprendido. Hermione arqueó una ceja ante su reacción y rió suavemente. «Esta noche no llevo bragas, Harry». Hermione se movió de nuevo y sintió su erección palpitar contra ella. Se incorporó para poder agacharse y acariciarlo suavemente. Él gimió y la atrajo hacia sí, besándola apasionadamente y rodando suavemente hasta quedar encima de ella. Inclinándose un poco, Harry tomó uno de sus pezones con la boca, acariciándolo suavemente. Ella jadeó y lo abrazó por el cuello, acunando su cabeza contra su pecho. Guiado en parte por instinto y sobre todo por conversaciones que oía en el dormitorio de los chicos, Harry deslizó lentamente su cuerpo hacia abajo, su aliento y sus besos trazaron un rastro de fuego líquido por su vientre. Las manos de Hermione se volvieron más insistentes, empujándolo aún más abajo. Se deslizó entre sus piernas y ella la separó para darle acceso. Al principio no estaba seguro de qué hacer, pero como besarla parecía hacerla feliz, decidió seguir haciéndolo. No le sorprendió descubrir que era casi tan peluda por debajo como por encima, y hundió la cara en su monte de Venus. Sabía que en algún lugar de esa zona se suponía que habría un punto que la volvería loca. Estaba hinchada de deseo y se estremeció cuando su lengua se introdujo entre esos labios. Sus manos presionaron su cabeza y gimió tan fuerte que se oyó incluso con las piernas tapándole los oídos. Él lamió su lengua, buscando ese punto especial. Cuando por fin lo encontró, ella arqueó la espalda y lo atrajo hacia sí. Él succionó ese punto y ella se retorció bajo su atención. Sus gritos alcanzaron un punto álgido y él comenzó a apartarse para mirarla, pero ella lo sujetó con fuerza. Finalmente, pareció como si cada músculo de su cuerpo se tensara y él pudiera sentirla alejando suavemente su cabeza, hasta el nivel de sus ojos nuevamente. Hermione tenía los ojos entrecerrados, la respiración agitada y el rostro enrojecido. Harry volvió a trepar por su cuerpo, deteniéndose para besar y lamer sus pechos antes de besar su cuello. Luego se giró de lado y ella se giró para mirarlo. La besó en la frente y la acarició con las manos. Ella lo empujó boca arriba y extendió la mano para sujetar suavemente su erección. Se maravilló de la contradicción que encontró. Estaba duro como una piedra, pero la piel era suave como la seda contra su palma. Apretó ligeramente su agarre y lo bombeó lentamente un par de veces con la mano. Harry gimió e intentó acercarla lo suficiente para besarla de nuevo, pero ella sonrió con picardía. «Ginny me enseñó un hechizo que evita que la primera vez me haga daño», susurró justo antes de sentarse a horcajadas sobre él. Agarró su erección con la mano y, tras unos momentos de torpeza, lo guió suavemente hacia ella. Con un simple movimiento descendente, él estaba dentro de ella y ella inhaló profundamente. Harry jadeó, abriendo mucho los ojos al sentir el calor de su cuerpo envolver la punta de su pene. Cuando ella gimió, sus ojos se encontraron con los de ella y casi perdió el control al ver el deseo en su mirada entrecerrada. Con un gruñido, la agarró por las quederes y la atrajo hacia sí. Enterrado hasta los huesos en su cuerpo acogedor, gimió. Ella gimió de nuevo cuando la penetró. Echó la cabeza hacia atrás, sus quederes se apretaron contra él y gritó de placer. Su control se rompió. Apretando con fuerza sus quederes, la penetró una y otra vez. No había ritmo, ni gracia en sus movimientos, solo necesidad. El orgasmo lo ardió y, con un grito áspero, se derramó dentro de ella. Los ojos de Hermione se abrieron de par en par al sentirlo correrse, sorprendiéndola por su calor. Sonrió al aflojar su agarre y, inclinándose, lo besó con ternura. Cuando él abrió los ojos, su expresión de horror la sorprendió. «Hermione, yo no»,
esa chachach. Está bien, Harry. Tu primera vez es rápida, pero te recuperarás rápido también, susurró, comprensiva. La sujetó con más fuerza una vez más. Aún estaba dentro de ella y su erección no había disminuido mucho. Poco a poco, empezaron a mecerse y, instantes después, volvió a ponerse duro. Hermione parecía decidida a llevarlo a otra liberación, pues su ritmo no tardó en aumentar. Pero Harry descubrió que, ahora que la presión inicial se había aliviado, tenía más control. Con una sonrisa maliciosa, se incorporó, la rodeó con los brazos por la cintura y se dio la vuelta. Ella jadeó, momentáneamente sorprendida de encontrarse boca arriba. Se adaptó rápidamente a la nueva posición y descubrió que le gustaba. Hermione se recostó y su expresión se tornó de intenso placer, casi doloroso, y entonces se corrió de nuevo, mientras Harry seguía embistiéndola. Aún estaba en la ola de su último orgasmo cuando Harry se corrió de nuevo, llevándola al límite por tercera vez. Harry jadeó y hundió la cara en su nuca, estremeciéndose de placer. Se mantuvo a una altura suficiente sobre su cuerpo para que se rozaran ligeramente. Se quedaron juntos en silencio durante varios minutos y entonces Harry empezó a mordisquearle el cuello. Hermione, que había estado sumida en un estado de relajación, jadeó de asombro cuando Harry volvió a hacerle el amor. Él hacía caricias lentas y largas, y ella gemía con cada una. Sus uñas le arañaban la espalda a medida que aumentaba el ritmo. Su orgasmo final fue mutuo, dejándolos a ambos acostados uno al lado del otro mientras Harry finalmente se deslizaba fuera de ella. La atrajo hacia el hueco de su brazo y susurró, «Te amo», antes de quedarse dormido. Hermione miró a Harry, acunándola entre sus fuertes brazos. Se acurrucó más cerca y pronto se durmió con él. Hermione despertó con una sensación placentera. Tardó un instante en darse cuenta de que tanto ella como Harry seguían desnudos, y que lo que hacían las manos de Harry la estaba volviendo loca. Se estiró y emitió un ronroneo gutural al recostarse contra él. El gran salón, el desayuno, la mañana siguiente. Los marginados levantaron la vista sorprendidos cuando Harry y Hermione entraron en el gran comedor. Llegaban tarde y el desayuno terminaría en menos de 20 minutos. Luna y Susan miraron a Hermione y ambas esbozaron una gran sonrisa ante la mirada satisfecha de Hermione. Harry tenía una expresión que parecía una mezcla de sorpresa, asombro y una ferviente oración para que la noche anterior y la mañana no hubieran sido un sueño. Hermione miró a Harry con curiosidad al ver que le pellizcaba el brazo varias veces. Se inclinó hacia él. «¿Qué haces?», susurró. «Intento asegurarme de que estoy realmente despierto», respondió con una sonrisa encantadora. Ambos habrían seguido mirándose de no haber sido interrumpidos. La profesora McGonagall, Bill Weasley, Ginny y Neville se acercaron a la mesa. La señorita Weasley dejará la escuela hoy y estará fuera unos días mientras su familia se prepara para el servicio religioso de Percy, que será dentro de 2 días. Cualquiera que desee asistir puede hacerlo, siempre que tenga permiso de sus padres o tutores, dijo la profesora McGonagall. Harry miró a Ginny. Tenía la cara surcada de lágrimas y parecía que no había dormido. Extendió la mano y la tomó. «Ginny, este momento es para ti y tu familia. Si quieres que estemos en el servicio, seguro que todos asistiremos. Pero me preocupa que tu madre y Ron puedan causar problemas si lo hacemos», dijo en voz baja. Hermione jadeó al sentir sus palabras. Tenía razón, Molly y Ron se opondrían a la presencia de Harry en el servicio, y quizá también a la de ella. Los ojos de Harry se llenaron de lágrimas contenidas mientras miraba a Ginny. Quería estar ahí para ella, pero no estaba seguro de que fuera lo correcto. Ginny se libró de su propio dolor el tiempo suficiente para reconocer el dolor que la ruptura familiar le causaba no solo a ella, sino también a sus amigos. Le sonrió débilmente a Harry y le alborotó el pelo con cariño. «Harry», interrumpió Bill, «no me gusta, pero creo que tienes razón en cuanto a cuál sería la reacción de mi hermano, así como la de nuestra madre. Nos gustaría que estuvieras allí, pero probablemente sea mejor que no vengas». Hermione observó a Harry con atención. Podía ver lo que esto le estaba costando. Hablaba mucho de su familia,
pero este tipo de incidentes le demostraba lo aislado que estaba. Harry volvió a la mesa mientras McGonagall y los demás se alejaban. Ella se acercó y le puso una mano en el brazo. «¿Estás bien?». Sin atreverse a hablar, asintió y le devolvió una débil sonrisa. Luego la rodeó con un brazo y se inclinó hacia ella mientras leía el artículo del profeta que anunciaba la muerte del ministro Fudge. Iglesia de San Mateo, Ater y St. Catchpole. Ginny estaba sentada sola. Su madre y Ron estaban sentados frente a ella en el pasillo. Arthur y los demás chicos Weasley llevaron el ataúd a la pequeña iglesia. Remus, Tonks y los Granger se sentaron al fondo de la capilla. Harry, a través de Remus, había donado un estandarte para el ataúd con los escudos de las familias Gryffindor y Weasley. La prensa se había desplegado en masa, pero el Aster Moody, Kingsley Shacklebolt y varios otros héroes les impidieron entrar en la pequeña capilla. La opinión pública era considerable y negaba a Percy cualquier servicio oficial en venganza por haber asesinado al ministro de magia, pero Amelia intervino y lo impidió. Ginny sonrió agradecida cuando sus hermanos finalmente colocaron el ataúd frente al altar y se sentaron a su alrededor. Se apoyó en Bill y él la rodeó con el brazo. Si bien era cierto que Percy se había distanciado del resto de la familia, todos esperaban que la herida se hubiera reparado. Ahora esa esperanza se había esfumado para siempre. Neville Longbottom estaba sentado con su abuela, junto a Remus y Tonks. Ginny solo deseaba acurrucarse en sus fuertes brazos y llorar a mares. Intentó prestar atención al vicario mágico mientras daba su sermón, pero la tensión en torno al clan Weasley era inmensa. Mally permanecía impasible, con la mirada perdida al frente, como si intentara negar lo que les estaba sucediendo a ella y a su familia. Ron parecía, una vez más, a punto de estallar de ira. Ginny se estremeció y miró a su alrededor, incómoda. Nadie se sentía cómodo en un servicio conmemorativo, pero este parecía estar a punto de estallar. Al finalizar el servicio, los dolientes siguieron el ataúd mientras lo llevaban al pequeño cementerio de la iglesia y lo depositaban en un lugar preparado para él. Después, Mally permaneció de pie, vacilante, observando con cierta añoranza cómo su esposo, sus hijos y su hija se apiñaban para consolarse. Neville se había unido a ellos, abrazando a Ginny con gesto protector. Arthur miró a Mally y suspiró profundamente. Caminó lentamente hacia ella, sorprendido de ver que Mally se giraba y le decía a Ron que se quedara allí, antes de encontrarse con él a mitad de camino. «Hola, Mally, ¿cómo estás?», le preguntó Arthur con dulzura. Ella lo miró, con una expresión mezclada de esperanza y algo de miedo. Llevaban casados casi 30 años y, en todo ese tiempo, Arthur nunca se había impuesto en su relación. Se había conformado con dejarla liderar, hasta hacía poco. Atrás había quedado el hombre apacible y manso al que había llevado de la nariz durante tanto tiempo. Este era un nuevo Arthur. «Extraño a mi esposo y a mi familia», susurró tímidamente. La pérdida de Percy y la distancia que la separaba del resto de su familia le hicieron comprender la magnitud de su pérdida. La expresión de Arthur se endureció. «Me temo que no puedes hacer mucho para cambiar eso ahora, Mally, a menos que estés dispuesta a disculparte». Una mirada de ira cruzó el rostro de Mally por un instante. «¿Disculpas? ¿A quién?», preguntó. Arthur controló su ira. «¿A quién? ¿De verdad necesitas preguntarle eso, Mally Pruitt? A tus hijos, a tu hija, y sobre todo, a un niño huérfano que te ofreció su corazón. Harry Potter te quería como habría querido a su verdadera madre, y también a Hermione y Granger. A ambos los has lastimado mucho. No es fácil disculparse, lo sé, yo lo he hecho. Pero si quieres reconstruir cualquier tipo de relación con tu familia, tus hijos e hija exigirán nada menos que una disculpa a Harry y Hermione», dijo con frialdad, irguiéndose en toda su estatura. «¿Pedirle disculpas a Potter y a esa zorra? No lo haré, me niego a hacerlo. Arthur, por favor, sé razonable. Ese chico es una amenaza que debería estar encerrado en Azkaban como su padrino asesino. ¿No lees lo que dicen de él en el periódico?». Arthur frunció el ceño. «Entonces no me dejas otra opción. Como cabeza de familia de la familia Weasley, tendré que desheredarlos a ti y a Ronald. El tiempo se te acaba rápidamente,
Mally, no cometas el error de apoyar a Ronald cuando aún tienes familia. Dicho esto, Arthur se dio la vuelta y regresó con sus hijos. Ginny y el resto de los chicos Weasley se habían reunido alrededor de Remus y Tonks. Ginny estaba en brazos de Neville, llorando quedamente. Ron, al ver a su madre molesta, se adelantó, pero Mally lo agarró, negando con la cabeza. Juntos, salieron lentamente del cementerio. Sala común de la suite del director de Gryffindor. Había pasado casi una semana desde el funeral del ministro Fudge y aún no se había avanzado en la búsqueda de un ministro interino. Según informes de prensa, el Visengamot estaba dividido a partes iguales entre Amos Diggory, respaldado por Dumbledore, y Archibald Richfeld, respaldado por el profeta, entre otros. Para los marginados, las luchas políticas internas parecían insignificantes comparadas con las disputas en el colegio. Hubo varios intentos de ataque contra los marginados, que afortunadamente fueron fácilmente frustrados, pero su sensación de aislamiento solo aumentó a medida que más de uno de ellos, a veces, finalmente comprendía lo que Harry había estado sintiendo todo ese tiempo. Para Harry, el único rayo de esperanza en todo aquello podía responderse con una sola palabra, Hermione. Y, curiosamente, ella podía decir exactamente lo mismo. Harry había superado la vergüenza de que Hermione se uniera a él en la cama. Era difícil avergonzarse de estar desnudo cuando te mueres por ver a tu pareja en el mismo estado. Incluso en las noches en que no hacían el amor, la abrazaba como si fuera lo más importante de su universo. Era una sensación inusual para Hermione. En cierto modo, se dio cuenta, ambos estaban abordando necesidades profundamente arraigadas en el otro. Hermione sonrió al ver a su hombre hablar con los marginados. En su interior, reconoció un sentimiento de propiedad hacia Harry. Era algo que jamás sospechó que sentiría. Aún la sorprendía de vez en cuando. Lo veía mirándola o haciendo sus deberes, y sonreía, consciente de la profunda pasión que podía despertar en él. Había un dicho Muggle que le parecía muy apropiado cuando se trataba de él: las aguas tranquilas son profundas. Estaba repartiendo tareas para lo que sería una excursión de un día a la Cámara de los Secretos. Iban a transformar la cámara en una especie de cuartel general. Ginny le dio un codazo a Hermione. «Presta atención», susurró. Hermione miró a su alrededor con extrañeza. Al notar que todos la miraban, se sonrojó. «¿Qué?», balbuceó, avergonzada. Harry parecía un poco incómodo. «Te pregunté si trajiste el primer envío de los gemelos». «Ah, sí, aquí mismo», dijo ella, buscando en sus bolsillos la caja encogida. Harry intentó no sonreír, aunque los demás se reían disimuladamente. «¿Ves, Draco? Así es estar enamorado. Imagino que harás algo parecido algún día», dijo Luna, haciendo que el rubor de Hermione se intensificara. Harry sonrió y rodeó a Hermione con el brazo posesivamente. «Ríanse todo lo que quieran, babosas, pero somos felices y eso es lo que importa. Ahora, manos a la obra. Recuerden todos, el hechizo de iluminación es Lumos Frotima». Harry lanzó una mirada de advertencia a Neville, quien asintió y se acercó a Ginny. Harry condujo a los proscritos a la habitación de Hermione, donde abrió el pasadizo. Lanzando el mismo encantamiento naranja de limpieza que la última vez, entró en el estrecho pasaje. Tras él se oyeron varias voces que cantaban Lumos Frotima. La luz de los orbs inundó el pasadizo. Tras 30 minutos de caminata cuesta abajo, llegaron a la reja metálica que marcaba el final del pasillo. Harry se dio la vuelta y les hizo una seña a todos, lancen el encantamiento cabeza burbuja. Ginny, quédense cerca de Neville o de mí. Les daremos un tiempo para que se acostumbren antes de empezar a limpiar el lugar. Tras lanzarse el hechizo, Harry levantó la reja y se deslizó por la estrecha abertura. Sin soltar la reja para que los demás pudieran entrar, ordenó a las luces que se encendieran con una rápida orden murmurada en Parcel. Harry rió entre dientes al abrir la reja. Todos habían terminado y estaban apiñados, observándolo con tensión. Sonrió a sus amigos para tranquilizarlos y los condujo al pasillo central, entre las dos columnas de estatuas de serpientes.
Ginny jadeó y se tambaleó, aferrándose al brazo de Neville al ver el cadáver putrefacto del basilisco de 18 metros de largo. Su respiración se aceleró y sus ojos revelaron el pánico que la invadía. Harry le hizo una señal a Hermione y ella condujo a Draco y Luna hasta el cuerpo para recoger los ingredientes de la poción. Harry puso las manos sobre los hombros de Ginny, girándola para que lo mirara. «Está muerto», le dijo con suavidad, pero con firmeza. «Ha estado muerto desde que terminaste tu primer año en la escuela, y también lo está la encarnación de la memoria de Riddle. ¿No lo recuerdas? Yo lo maté». Ella asintió, pero seguía sin calmarse. Hermione regresó de ayudar a Draco y Luna. «Ginny, no te traeríamos aquí si hubiera peligro. Harry mató a la serpienta para salvarte la vida», dijo con dulzura. «Recuerdo, ese monstruo te mordió, Harry. Y Riddle, él, lo maté. Ginny, clavé el diario con el colmillo del basilisco, ¿recuerdas? Murió cuando destruí su diario». Neville la abrazó con más fuerza y ella se calmó lentamente mientras sus amigos la observaban con preocupación. Finalmente, logró controlarse lo suficiente como para mirar a su alrededor. Draco y Luna llenaban una gran caja con la piel y otras partes del basilisco. Parecía que ya habían extraído los dientes. Ambos llevaban gruesos guantes de piel de dragón y portaban cuchillos encantados que resistían la naturaleza corrosiva de la carne del basilisco. Harry envió a Ginny y Neville a limpiar el otro extremo de la cámara, cerca de la entrada. Hermione, Susan y Terry se unieron a ellos. En cuanto Draco y Luna terminaran con el cadáver del basilisco, se desharía de los restos y empezaría a registrar este extremo de la cámara. Mientras Harry esperaba, levantó la vista y comenzó el conjuro para lanzar el encantamiento de eco en el techo, similar al que existía para el gran comedor. Estaba terminando el encantamiento cuando Draco pasó junto a él con una pequeña caja. Había reducido la caja de ingredientes a algo del tamaño de un bolsillo. Draco asintió a Harry y se giró para seguir a Luna, mientras Harry se giraba hacia el cuerpo, aún enorme y putrefacto. Desterró el cadáver y luego lanzó una compleja serie de encantamientos. Lentamente, un cono de viento giratorio se alzó en la cámara. El aire se precipitó hacia el cono, que se hizo más alto y más ancho al absorber el hedor de la serpiente muerta. Después de 3 minutos, Harry vio que el cono no crecía, así que comenzó a caminar de regreso hacia la entrada de la cámara, cerca de sus amigos. Mientras lo hacía, el tornado controlado lo siguió como un cachorro fiel. Sus amigos levantaron la vista, sobresaltados, al ver cómo se acercaba lentamente, seguido por un torbellino aullante. Parecía absorto, mirando fijamente la pared. Finalmente, se detuvo a unos 6 metros de sus amigos y la observó fijamente un instante. Con un movimiento rápido de la mano, el tornado se dirigió hacia la pared. Al hacerlo, arrastró siglos de tierra de la superficie, revelando una abertura del tamaño de un puño. Con otro movimiento, la base del cono saltó del suelo a la abertura y el tornado entró lentamente en la pequeña tubería que el movimiento había revelado. Los demás dejaron de limpiar para observar esta inusual exhibición de magia. Cuando el tornado desapareció por completo, Harry levantó la mano. Un rayo de luz brillante surgió de su palma y la roca alrededor del agujero hirvió y se derritió, sellando la abertura. Tras cancelar su hechizo de cabeza hueca, Harry respiró hondo y les indicó a los demás que también cancelaran el suyo. El aire volvió a ser dulce y puro. Sus amigos se acercaron con expresiones curiosas. ¿Por qué ese agujero en particular, Harry?, preguntó Draco. «Pasaste por docenas de otros, buscando ese en particular». Harry se las arregló para parecer avergonzado. Bajó la vista al suelo, arrastrando los pies. «Bueno, ese lleva a los conductos de aire que traen aire fresco a las habitaciones de Snap». Todos lo miraron con asombro por un segundo antes de que Draco entrecerrara los ojos de repente. «Un momento, ¿es ese el único lugar donde va la tubería?» «UPS», dijo Harry, con los ojos abiertos y fingiendo inocencia. «Uy, ¿qué quieres decir? ¿A dónde más va, Harry?», preguntó Draco. «La casa Slytherin y el laboratorio de pociones», fue la respuesta tranquila e inesperada. Hubo un momento de silencio antes de que las primeras risas resonaran en los antiguos muros de piedra. «Gran salón»,
Desayuno, principios de febrero. No entiendo por qué tarda tanto. Ya han pasado más de 2 semanas, se quejó Harry en la mesa del desayuno. El proceso es enrevesado y complejo, explicó Draco. El Visengamot empezó con 27 candidatos, y en las últimas 2 semanas los han reducido a 2. Bueno, parece mucho esfuerzo para un puesto temporal. ¿Por qué no hay un subsecretario o viceministro que pudiera ocupar el puesto? Hermione observaba la escena con interés. Harry, criado como Muggle como ella, tenía poco conocimiento del funcionamiento del gobierno mágico británico. Ambos habían leído sobre el tema y conocían los fundamentos, pero lo que estaba sucediendo ahora iba mucho más allá de lo básico, aunque sus amigos sangre pura parecían entenderlo instintivamente. Sorprendentemente, fue Draco quien se encargó de explicar el proceso. Siendo el heredero Malfoy, el gobierno era uno de los temas en los que se había formado. En ese momento, Harry estaba disgustado. Según el profeta, una clase completa de errores, más de 200 personas, se había graduado y de inmediato había aceptado trabajo en otros países. Con el ministerio paralizado, no se les había permitido pasar de cadetes a empleados remunerados. El Visengamot finalmente redujo la lista a 2 candidatos, Amos Diggory y Archibald Richfield. Diggory era un miembro reconocido de la Orden del Fénix y Harry desconfiaba de él debido a su conexión con Dumbledore. Richfield era un enigma. Era cuñado de Fergus McNulty, propietario y editor del Profeta, quien, a su vez, era primo del convicto fugado Lucius Malfoy. Richfield había sido miembro del Visengamot durante mucho tiempo, y sus inclinaciones políticas tendían a favorecer las posturas más extremas de los sangre pura, pero su historial de votación, incluso en ese tema, era algo ambiguo, ya que no siempre se posicionaba del lado de los sangre pura. En ese momento, Harry estaba sentado a la mesa con el profeta frente a él. Los titulares gritaban sobre la ineficacia del gobierno y el aumento de los ataques de los mortífagos contra magos y muggles por igual. También gritaban sobre la maldad que se enseñaba en Hogwarts, atacando con saña a Dumbledore. Y para que Harry no se sintiera excluido, habían comenzado una serie de investigaciones indagando en su crianza y comparando su pasado con la forma en que los antiguos señores tenebrosos habían sido criados de niños. Como era de esperar, nunca mencionaron al actual señor tenebroso, encontrando suficientes elementos para comparar a Harry con personajes como Grindelwald y otros. Harry volvió a mirar a Draco, escuchando su explicación y asintiendo. Una cosa es segura. Puede que los nombres de las cosas sean parecidos, pero este gobierno no se parece en nada a los ministerios muggles, dijo Harry en voz baja, sacudiendo la cabeza con asombro. Estoy de acuerdo. Es un milagro que el Ministerio de Magia logre algo, añadió Hermione. Es tan ineficiente. Ginny miró a Hermione con expresión perpleja. Pero siempre ha sido así, Hermione. Draco resopló divertido. Sé cómo suena, Hermione, pero todos los ministerios europeos se gestionan así. Ha sido así desde que las grandes familias cedieron sus derechos al gobierno hace unos 500 años. Cuando Hermione arqueó una ceja con curiosidad, Draco negó con la cabeza. ¿Sabes? El problema con este colegio es que nos dan profesores como Vince. Está tan absorto en las guerras de los duendes que se ha olvidado por completo de enseñar otras partes de nuestra historia, dijo con disgusto. Las grandes familias, los Potter, los Malfoy, los Avini, los Bones, los Dumbledore y sí, incluso los Weasley, fueron de las últimas familias nobles en reconocer la corona real británica. Cuando se formó el ministerio hace unos 500 años, las grandes familias temían que el nuevo ministerio intentara expulsarlas. La corona les permitió establecer un ministerio sumamente ineficiente a cambio de sus juramentos de lealtad. Draco hizo una pausa y luego señaló alrededor de la mesa. La mayoría de nosotros aquí podemos presumir de algún título si quisiéramos. Luna puede reclamar el título de condesa, incluso Harry puede reclamar el de vizconde y, si no me equivoco, también hay un condado en su familia. Y todo es perfectamente legal y reconocido en el mundo Muggle. Hermione miró a Harry con asombro. Él simplemente se encogió de hombros. Esto también es nuevo para mí, Hermione.
No creo que los títulos signifiquen mucho, si quieres saber mi opinión. Ya viste la única vez que estuve a punto de usarlo en Gringotts, respondió. Draco le sonrió. Harry tiene razón. Los duendes son muy correctos con los títulos. Pero el resto de nosotros ya casi los ignoramos, a menos que seas un Malfoy, claro. Mi padre insistió mucho en que aprendiera todo sobre el ministerio de pequeño, así como nuestro lugar en él. Creo que siempre le molestó que los Malfoy no estuviéramos entre las familias más antiguas, aunque se nos considerara una de las grandes. Sé que gastó una fortuna intentando demostrar una conexión entre los Malfoy y Slytherin, terminó en voz baja, frunciendo el ceño. Luna puso su mano sobre la de él. Solo hay un título del que debes preocuparte, Draco, y es, novio, dijo sonriéndole dulcemente. Otro día te explicaré otros posibles títulos como prometido, esposo, padre, ese tipo de cosas. El resto de los marginados observaban divertidos cómo Draco se perdía en la mirada de Luna. La condición de Luna finalmente fue explicada a los marginados durante las vacaciones de Navidad y, tras disiparse la curiosidad inicial, el grupo aceptó sus habilidades adicionales sin cuestionarlas. Desde entonces, todos habían sentido la atención de Luna al menos una vez. Sin embargo, Draco lo experimentó más que la mayoría, y eso lo distrajo. Las 3 Scoubs, Hogsmeade, reunión de la Junta de Directores de Hogwarts. Esther Hampton levantó la vista de sus papeles y miró a sus compañeros gobernadores. Con un gesto de la cabeza hacia Amelia, pidió a un ayudante que abriera la puerta y dejara entrar a Albus Dumbledore y Severus Snape. Los dos hombres se sentaron frente a la mesa donde se sentaba la junta. Esther miró a Augusta Longbottom y ella sintió mientras preparaba una pluma y un pergamino para citas rápidas. Esther se aclaró la garganta. Esta es una reunión especial del Consejo de Administración de Hogwarts. Nuestro primer punto del día será examinar los detalles de la muerte de Argus Filch, antiguo conserje de Hogwarts. Según nuestros registros, Hogwarts empleó al señor Filch durante casi 30 años. El señor Filch era un squib sin familia, de ahí su entierro en el cementerio del castillo. Según los informes, la noche del 29 de enero, el señor Filch subía las escaleras hasta el rellano del 7º piso cuando tropezó y cayó sobre la barandilla, cayendo 6 pisos hasta su muerte. Profesor Snape, usted fue testigo del suceso, junto con los 2 estudiantes, la señorita Abbott y el señor Finch Fletchley. ¿Estaban usted o los 2 estudiantes cerca del señor Filch en el momento del accidente? Preguntó Esther. No, señora Hampton, respondió Snape. Al parecer, el señor Filch había pillado a los 2 estudiantes en cuestión infringiendo alguna norma. Como conserje, no estaba facultado para imponer castigos, así que se lo comunicaba al personal. Supongo que los llevaba al despacho del director Dumbledore cuando me vio en el rellano superior. Al verme, les indicó a los 2 estudiantes que permanecieran en el rellano inferior, presumiblemente para que él y yo pudiéramos hablar primero de su infracción. ¿De dónde venía usted esa noche, profesor?, preguntó Amelia. Regresaba de la oficina del director, señora Bones. El director y yo acabábamos de terminar de discutir el horario del laboratorio. ¿Es seguro asumir que usted recorrió esa misma escalera más temprano esa noche, profesor? Sí, señora Bones, estaba mojada la escalera. ¿La habían lavado recientemente? Que yo sepa, no, señora Bones. El señor Filch solía encargarse de esos asuntos y, que yo sepa, tenía trapeadores mágicos del profesor Flitwick que usaba para limpiar los pisos. Como Squib, no podía hacer magia, pero la aprovechaba al máximo. Tengo curiosidad, profesor. Si las escaleras no estaban mojadas por la limpieza, ¿qué cree que lo hizo resbalar? Incluso usted tiene que admitir que un movimiento lateral al caminar hacia adelante es bastante inusual, preguntó Amelia. Snape se recostó en su silla intentando parecer cooperativo y pensativo. Señora Bones, no he pensado en nada más desde aquella noche. El señor Filch se tambaleó repentinamente hacia un lado como si hubiera perdido el equilibrio. No vi ningún hechizo lanzado ni ninguna descarga de energía mágica. Solo puedo suponer que el señor Filch debió de sufrir algún tipo de vértigo, lo que le hizo caer por la barandilla. Amelia asintió y se volvió hacia Dumbledore.
Director, ¿puede darnos más información? Por su declaración, me doy cuenta de que no estaba presente cuando ocurrió el accidente, pero revisó la escalera en busca de hechizos, trampas o conjuros. Mientras el profesor Snap iba a buscar ayuda de Madame Pomfrey, lancé una serie de hechizos de detección en la escalera y no encontré nada fuera de lo normal. Las escaleras, como recordarás, están encantadas, pero, salvo los encantamientos normales, no había nada, respondió Dumbledore. Amelia miró a Esther y asintió para indicar que había terminado con sus preguntas. Esther se giró hacia Dumbledore. Director, profesor, les agradezco a ambos por tomarse el tiempo de sus apretadas agendas para ayudarnos con este asunto. Solo nos queda un punto por tratar y luego podremos levantar la sesión por hoy, dijo Esther con suavidad. Dumbledore arqueó una ceja con interés. No sabía que hubiera más asuntos a tratar. Esto es bastante inusual, señora presidenta. Normalmente, el director es informado de los temas de la Junta antes de que comience la reunión. Esther le lanzó una mirada suplicante a Amelia Bones. Sí, director, lo entiendo. Sin embargo, un representante del Departamento de Educación y Certificación Mágica me informó de este asunto justo antes de que comenzara la reunión. Parece que a mediados del mes pasado, el MEC recibió un montón de trabajos de estudiantes de Hogwarts y se les pidió que explicaran por qué trabajos que contenían básicamente la misma información tenían una discrepancia tan grande en las calificaciones. Dumbledore levantó la vista preocupado y Snap tragó saliva nerviosamente mientras Amelia sacaba una pila de tareas de los estudiantes. Tras recibir estos documentos, el MEC realizó una investigación más profunda y formuló algunas recomendaciones, que ya nos han transmitido. Los documentos en cuestión son exclusivamente tareas de pociones y muestran un claro patrón de parcialidad hacia Harry James Potter, dijo Amelia, mostrando varios papeles. Aquí hay dos informes, uno de Hermione Granger, de Gryffindor, y otro de Harry Potter, también de Gryffindor. Ambos informes tienen una extensión casi idéntica y citan los mismos puntos clave en el orden correcto. Sin embargo, la señorita Granger recibió una calificación de sobresaliente por su esfuerzo, mientras que el señor Potter recibió una decepcionante. Estos son solo dos ejemplos de los casi 40 informes de tareas recibidos por el BLEC. Al examinar el historial de calificaciones del profesor Snap, se observa una clara parcialidad hacia su propia casa. Por lo tanto, el MEC suspende su certificado de enseñanza, a la espera de una investigación formal y de la repetición del examen este verano, concluyó Amelia en voz baja. Esther apartó la mirada de Amelia para mirar a los dos profesores de rostro ceniciento. Profesor Snap, como puede ver, tenemos las manos atadas. Sus acciones pasadas le han hecho ganar pocos amigos en posición de ayudarle. A la espera del proceso de recertificación este verano, no nos queda más remedio que suspenderle sin sueldo. Una vez que el MEC le haya recertificado, podremos renovarle el contrato. Si no lo consigue, no le renovaremos el contrato. Lamentablemente, profesor, tendremos que pedirle que desaloje su alojamiento en los próximos días. Snap se desplomó en su silla, pálido y en shock. La expresión de Dumbledore se enfureció. Necesitaba a Snap. Señora presidenta, seguro que hay. Lo siento, Alves, pero el ministerio fue bastante firme en este tema. De hecho, le informaron a Amelia que su primera intención era presentar cargos. El profesor Snap agredió públicamente a un estudiante, delante de testigos, en el andén 9 3/4 antes del inicio del trimestre. Su parcialidad hacia su propia casa es legendaria y su trato al heredero Potter ha sido casi criminal. Lo realmente sorprendente es que, aunque las tareas pertenecen al señor Potter y la señorita Granger, la denuncia provino de una fuente totalmente inesperada, Draco Malfoy Black. Me temo que la Junta no puede hacer nada en esta situación, Alves. Asegúrate de que desocupe el castillo antes de que acabe la semana. Y Alves, no habrá alojamiento para antiguos profesores como hiciste con Sibel Trelawney el año pasado. Según el GNEC, tus propias acciones del último año son altamente sospechosas, dijo Esther con severidad. Y hablando de Sibel Trelawney, continuó,
dado que no hay profesores actuales en la escuela que sean exalumnos de la casa Slytherin, hemos decidido que Sybil Trelawney asumirá el puesto de jefa de Slytherin y usted, director, asumirá las funciones del profesor Snape como profesor de pociones. Dumbledore se recostó en su silla y sintió como si le hubieran dado una bofetada. Nadie había cuestionado su derecho a dirigir su escuela en años, y ahora esto. Asintiendo con indiferencia hacia la junta, se levantó y se acercó a Severus. Si bien su relación siempre se había basado en la necesidad, se había forjado una amistad a regañadientes entre ambos. Dumbledore puso una mano sobre el hombro de Snape, sacándolo de su asombro. Snape miró a Dumbledore, sus ojos aún reflejaban el desconcierto que sentía. Vamos, Severus, no es el fin del mundo. Todavía hay mucho que puedo hacer por ti, amigo mío, dijo Dumbledore con dulzura. Lecciones en la sala de los menesteres. Harry había encontrado una sección de la biblioteca que parecía poco usada. La mayoría de los libros eran de temática Muggle, y los temas le fascinaban. La ciencia Muggle rara vez se discutía en la escuela, salvo en la clase de estudios Muggles. La sección que Harry había encontrado se centraba en la ciencia Muggle y el mundo Muggle en general. No le sorprendió que los Muggles fueran mucho más avanzados en tecnología de lo que el mundo mágico quería creer, pero sabía que era una actitud que tendría que trabajar con sus amigos. Pero aún más importante que trabajar con sus amigos para mejorar su actitud hacia los Muggles, sabía que tenía que trabajar en la actitud de su novia. El cambio en su relación había unido mucho más a Harry y Hermione, y hacían el amor tan a menudo como podían. A medida que se acercaban, notó un rasgo específico en ella que quería ayudarla a cambiar. Precisamente por eso había pasado horas estudiando la sección Muggle de la biblioteca antes de llevarla a la sala de los menesteres para una cena especial. La habitación estaba completamente a oscuras, salvo por una mesa iluminada cerca del centro. Harry había pedido ayuda a Dobby y Winky para preparar una comida sencilla. El objetivo de la actividad de esa noche no era el romance, sino enseñarle al amor de su vida a amar la vida. Después de sentarse a la mesa y de que Dobby le sirviera la cena, Harry miró pensativo a Hermione. Estaba un poco nerviosa porque Harry había sido demasiado reservado sobre la cena de esa noche. Siendo sincera, tenía miedo de lo que pudiera pasar esa noche. Había hecho algunos comentarios en los últimos días que la habían hecho creer que estaba molesto con ella. No estaba segura de por qué estaba molesto y le asustaba que estuviera pensando en romper con ella. Hermione, comenzó Harry. Casi saltó del asiento del susto y él la miró con el ceño fruncido. Harry, lo que sea que haya hecho, lo siento, susurró. Parpadeó confundido. ¿Crees que estoy enojado contigo? Ella asintió y él rió entre dientes. Luego se acercó y le tomó las manos. No estoy enojado contigo, no estoy enojado por nada. Sin embargo, te voy a mostrar algo. ¿Me prometes mirar con la mente abierta y no enojarte conmigo? Ella asintió y Harry agitó una mano para activar la habitación en la secuencia que había planeado. La sala se tambaleó y, de repente, se sentaron a la mesa al borde de un enorme cañón. Este es el Gran Cañón de Estados Unidos. Encontré un montón de fotos de este lugar y de otros, y he preparado la sala para que nos lleve allí un rato. Dime qué ves al mirarlo. Hermione contempló la escena. Tenía que admitir que era impresionante, pero estaba segura de que no era eso lo que le preguntaba. Bueno, el cañón se formó a lo largo de millones de años por la acción del río Colorado al cortar la roca. Es uno de los cañones más grandes del mundo. Los distintos colores de la pared provienen de diferentes depósitos minerales, comentó. Harry sonrió y negó con la cabeza mientras la habitación se oscurecía y el techo se movía para mostrar imágenes que había encontrado con el telescopio espacial Hubble. Seguro que reconoces algunas de estas imágenes, Hermione, pero ¿qué ves?, preguntó, enfatizando la última palabra. Bueno, esta es la famosa foto de la nebulosa cabeza de caballo. Es una guardería estelar donde nacen millones de nuevas estrellas. Muchas de estas estrellas están tan cerca unas de otras que se destruyen entre sí. Harry se rió y dejó que la habitación volviera a cambiar. Ya no quedaban sobras en la mesa y había una caja frente a Harry.
Metió la mano en la caja y sacó un gatito, que se lo entregó a Hermione, luego metió la mano en la caja y sacó otro gatito. ¿Qué ves, Hermione?, preguntó suavemente. Hermione bajó la mirada hacia la bolita de pelo que tenía en las manos. Era evidente que era una mestiza de Nestle. Es una mezcla de Nestle, dijo, titubeando mientras lo observaba. Es un lindo gatito, ofreció ella sin convicción cuando la expresión de Harry decayó. Harry le sonrió con dulzura. Te quiero, Hermione, y nada cambiará eso, dijo, y luego acurrucó al gatito entre sus manos un momento. Lo que quiero que aprendas es a ver el mundo, no a analizarlo constantemente. Todavía sosteniendo a los gatitos, la escena regresó al Gran Cañón y Harry continuó hablando. Los colores son hermosos. Comprender que la naturaleza tardó millones de años en construir esto es asombroso. Pero mira cómo la luz del sol proyecta sombras y hace que algunas capas de la pared casi brillen con colores vibrantes. Poder compartir esto con la mujer que amo me hace sentir bien por dentro, como si supiera un chiste gracioso que solo compartimos los dos. La escena permaneció, pero se oscureció y sobre nuestras cabezas aparecieron las mismas imágenes que antes. Las fotos astronómicas son impresionantes, Hermione. Olvídate por un momento de las guarderías estelares, olvídate de los años luz y todo eso. Esta es la naturaleza dibujando en el lienzo más grande que pudo encontrar, el universo mismo. Miguel Ángel no lo habría hecho tan bien. Miro esta imagen y me pregunto, ¿qué la puso ahí? ¿Existe algún poder superior que creó el universo en toda su majestuosidad? ¿Acaso lo que puso esa maravillosa imagen en nuestros cielos es lo mismo que me dio la capacidad de amar a alguien tan especial como tú? Entonces levantó al gatito en su mano. Estaba ocupado mordisqueando su dedo y emitiendo pequeños gruñidos. Este gatito, esta criatura indefensa, nació con la capacidad de amar, una capacidad emocional que compartimos con él, a pesar de ser una criatura totalmente distinta. Pide que lo cuiden, que jueguen con él. Con solo mirarlo se te conmueve el corazón. Hermione lo observaba y escuchaba atentamente. Era una faceta suya que solo había visto cuando tocaba su silbato, e incluso entonces rara vez se expresaba con palabras en esos momentos. Mi punto es simple. Eres la persona más inteligente que conozco y espero que algún día juntos tengamos hijos aún más inteligentes. Pero a veces necesitas aprender a dar un paso atrás y ver las cosas desde otra perspectiva, dijo con suavidad. Sé que has querido hablar de nuestras relaciones sexuales y de lo que estamos viviendo. Siendo sincero, he evitado el tema por miedo a decepcionarte con mis comentarios. ¿Cómo es eso?, le preguntó ella suavemente. Porque no veo las cosas clínicamente como tú, le dijo. No lo veo en términos de tiempo, ni de cuántas veces puedo hacerte llegar al orgasmo. ¿Cómo puedo describir lo que es tocar el cielo, Hermione? Eso es lo que siento y no tengo palabras para describirlo. ¿Cómo puedo describir lo que es recibir el regalo más preciado del mundo? Eso es exactamente lo que siento cada noche cuando te duermes en mis brazos. Amarte no es algo que pueda expresar fácilmente con palabras. Mi bruja favorita me diría que, cuantificara mis sentimientos y los calificara con ejemplos y anécdotas, dijo Harry, imitando muy bien su ejemplo. El problema es que no puedo. Necesito aprender a ver el mundo más como tú, pero tú necesitas aprender a verlo como yo. Sostuvo al gatito en sus manos y le rascó la cabeza suavemente, lo que provocó que el pequeño animal empujara su cabeza hacia atrás contra él y ronroneara fuerte. Hermione sonrió con dulzura al ver a Harry con el gatito. Sus palabras la conmovieron de maneras que ni siquiera ella pudo describir. Comprendió que tenía razón, ella tendía a analizar demasiado las cosas. Y aunque eso no siempre era malo, lo había estado aplicando a su relación y a sus actividades. Había querido hablar con él sobre su vida amorosa, pero ahora estaba convencida de que, si lo hubiera forzado, nunca habría entendido sus intenciones. Hablaré contigo, Hermione, pero intenta entender mi punto de vista. Hay cosas para las que no tengo palabras, y otras no deberían hacer falta, dijo en voz baja, sin dejar de rascarle la cabeza al gatito. Ella se acercó a él y le puso la mano en el brazo. El gatito que tenía en sus manos le dio un manotazo y gruñó con fingida ira.
Tienes alma de poeta. Debería haberlo notado con tu música. Además, me halagas más de la cuenta. Nuestra relación ha cambiado mucho en los últimos meses y estoy muy contenta con eso, pero tocar el cielo, ¿no es un poco extremo? Puede que te parezca extremo, pero yo no, respondió en un susurro. ¿De qué otra manera puedo explicar que soy verdaderamente feliz por primera vez en mi memoria? Ya no me siento solo. Eso por sí solo es un regalo que jamás podré pagarte. Mordiéndose el labio inferior, asintió. Él volvió a colocar el gatito en la caja y ella le entregó el otro, que también guardó. Con un gesto de la mano, el paisaje cambió de nuevo y estaban sentados a una mesa en una playa azotada por el viento. Dobby apareció y sirvió té mientras hablaban de su relación. Despacho del director, Hogwarts. Dumbledore se sentó pesadamente en su silla. Había sido un día largo y no agradable. El despido del profesor Snape había sido una completa sorpresa. Dumbledore resopló para sí mismo. La junta de directores podía llamarlo como quisiera, pero fue un despido. Suspiró y se quitó las gafas antes de pellizcarse el puente de la nariz. Severus le había sido de gran ayuda en los últimos años y aún podía serlo, pero también estaba marcado. Si salía del castillo, Voldemort ordenaría que lo cazaran y lo mataran. Dumbledore se sentía obligado a hacer algo al respecto. Levantó la vista cuando la puerta de su oficina se abrió y entró Severus Snape. Severus, entra. He estado pensando en tu problema y tengo algunas ideas para que podamos sacarle provecho, dijo, indicándole una silla. Snape se sentó, abatido. Eso espero, director. Ahora mismo estoy perdido. Esto es lo que haremos contigo, Severus. Y te prometo que haremos todo lo posible por protegerte. Primero, he ordenado a los elfos domésticos de Hogwarts que limpien el interior de la Casa de los Gritos. La primera planta se convertirá en un laboratorio de pociones para ti, además de una cocina. La segunda planta se está transformando en una sala de estar, que incluye una biblioteca y un dormitorio. Desde fuera, la casa se verá tan descuidada como siempre, pero estará mucho mejor por dentro. Lo que voy a hacer es gestionar que te paguen con fondos de la orden para que nos hagas pociones. Pociones curativas, de interrogatorio, de potenciación, ese tipo de cosas. Cuando no estés haciendo pociones, podrás dedicarte a investigarlas, algo que sé que siempre has querido hacer. Mientras Dumbledore hablaba, Snape se irguió en su silla. Las palabras del director le hicieron comprender que no solo aún tenía trabajo que hacer, sino que también tenía tiempo para dedicarse a proyectos que le interesaban. Investigar pociones era algo que siempre había querido hacer. Se acabó dar clases a mocosos desagradecidos. Snape sonrió agradecido. Creo que tu solución es elegante y eficaz, Albus. Hay varias áreas de investigación en las que he querido profundizar, áreas que podrían ayudarnos en nuestra lucha contra el Señor Tenebroso, pero no he podido hacerlo debido a mis deberes docentes. Dumbledore se recostó en su silla, aliviado de que Snape hubiera aceptado su solución con tanta facilidad. Excelente, Severus. Por supuesto, tendré que anunciarlo mañana en el desayuno. Mientras tanto, me encargaré de que los elfos domésticos te permitan acceder a una lechuza de Hogwarts si necesitas suministros especiales. Los elfos están abasteciendo el laboratorio de pociones con ingredientes básicos en este preciso instante. Severus asintió. Por primera vez desde su reunión con la Junta de Gobernadores ese mismo día, se sentía feliz. También programaré una reunión de la Orden para informar a todos sobre los cambios en su estado y lo que hará por nosotros, ofreció Dumbledore. Snape, sin apenas oír al director, asintió en señal de acuerdo. Desayuno, el gran salón. Harry y Hermione bajaron tarde una vez más al gran comedor para desayunar. El tiempo que pasaron en la sala de los menesteres la noche anterior había sido muy fructífero para ambos. Como en todas las relaciones nuevas, no todos los problemas se habían resuelto, pero habían avanzado mucho en aprender a hablar de los asuntos que los avergonzaban. Al retirarse a dormir, Harry le había hecho el amor con una ternura que la dejó sin aliento. Todo lo que había oído en la residencia sobre chicos, de personas como Lavender Brown y Parvati Patil, estaba resultando ser totalmente diferente a lo que experimentaba con Harry.
O Lavender y Parvati habían tenido malas experiencias, o su Harry era realmente diferente a los demás chicos de su edad. Al entrar al gran comedor, todavía de la mano, Harry condujo a Hermione hacia sus amigos en la mesa de Gryffindor. No fue hasta después de sentarse que notaron el silencio que reinaba en el gran comedor. Al levantar la vista hacia la mesa principal, notaron que Sybil Trelawney ocupaba la silla del profesor Snape y vestía una túnica que indicaba su afiliación a la casa Slytherin. Dumbledore se quedó de pie esperando a que los pocos estudiantes que me rodeaban por la entrada tomaran asiento. «Tengo un anuncio que hacer, ¿podrían prestarme atención, por favor?», preguntó Dumbledore con una voz que se oyó por todo el comedor. Debido a una queja presentada por Draco Malfoy, el profesor Snape ha sido relevado de su puesto docente a la espera de una investigación formal por parte del Departamento de Educación y Certificación Mágica del Ministerio. Con su certificado de enseñanza suspendido, la Junta de Directores no tuvo más remedio que relevar al profesor Snape de sus funciones como profesor de pociones y jefe de la casa Slytherin. Se escuchó una exclamación ahogada por el pasillo y varios Slytherin protestaron a gritos. Snape era popular en su propia casa debido a su parcialidad hacia ellos. Los pocos Slytherin a quienes no les gustaba eran aquellos que apoyaban abiertamente a Voldemort y conocían sus actividades de espionaje. Una vez que el comedor volvió a la calma, Dumbledore continuó: «A partir de hoy, asumiré el puesto de profesor de pociones hasta que se encuentre un sustituto, y la profesora Trelawney ha tenido la amabilidad de aceptar ser la jefa de la casa Slytherin». Ese anuncio dejó la sala en total silencio a excepción de Lavender y Parvati, quienes vitorearon brevemente, pero incluso esas dos se desvanecieron en silencio cuando notaron que nadie más vitoreaba. Draco apartó su plato y hundió la cabeza entre sus manos murmurando: «Me van a matar, soy hombre muerto». Luna se inclinó y le dio una palmadita en la espalda. «Si quieres, te subo a escondidas a mi dormitorio. Tus compañeros no podrán alcanzarte allí. Y como tengo mi cama protegida contra los saltadores silbatos que rompen antenas, tampoco tendrás que preocuparte por ellos». Draco miró a Luna confundido. No sabía si lo había invitado a su cama o no. Harry los miró a ambos y rió disimuladamente. Llevaban un rato bailando uno alrededor del otro, para el disfrute de todos. Pero ahora Draco parecía desesperado. Al terminar el desayuno, Draco apartó a Harry, Neville y Terry. «¿Me acaba de invitar a su cama?», preguntó Draco. Era difícil distinguir si su tono era esperanzado o aterrorizado. Neville resopló divertido. «Draco, cuando te invite a su cama, lo sabrás porque te desnudará mientras te atrae hacia ella». Harry emitió un sonido estrangulador mientras intentaba ahogarse y reír a la vez. Terry le golpeó la espalda mientras Draco observaba a Neville con renovado interés. «¿Hablas por experiencia, Longbottom?», preguntó arrastrando las palabras. Neville miró a Draco con calma y luego se limpió las uñas con la camisa. «Sí, lo soy», respondió con tono serio. Los ojos de Harry se iluminaron y agitó la mano donde Neville y Draco no podían ver. Su mano se encendió brevemente y las espaldas de las túnicas de Neville y Draco cambiaron. Terry miró a sus dos compañeros marginados y observó cómo las túnicas cambiaban para leer: Draco, desorientado; Black y Neville, estudiante, Longbottom. Los ojos de Terry se abrieron de par en par y arrastró a Harry al suelo, mientras éste se desplomaba en un ataque de risa. Draco y Neville los miraron con recelo. Mazmorra de Hogwarts, esa noche. Tras despedirse de Luna en la biblioteca, Draco bajó con dificultad a la sala común de Slytherin y, finalmente, a su dormitorio. El día había sido particularmente duro para él desde el anuncio matutino sobre el despido de Snape. Contrariamente a la creencia popular, Snape había sido popular entre los miembros de la casa Slytherin y no estaban muy contentos con su participación en el despido del hombre. Había habido algunos intercambios verbales con sus compañeros de Slytherin durante el día, pero nada grave. El simple hecho era que Draco era mejor duelista que la mayoría de los estudiantes del colegio. Su conocimiento de los hechizos, tanto de luz como de oscuridad, rivalizaba con el de Hermione y Granger, y Draco era conocido por ser un luchador implacable cuando se le presionaba. El problema de ser uno de los mejores, o uno de los más fuertes,
o el más inteligente, es que uno puede sorprenderse. Bastan unos breves segundos de distracción para perder la ventaja. Esa sorpresa llegó cuando Draco bajaba las últimas escaleras hacia la mazmorra. El hechizo explosivo vino desde atrás y por encima de él. Ni siquiera oyó al asaltante. Recibió un golpe en el hombro y salió disparado por las escaleras en un giro. Su visión se nubló casi al instante y lo último que recordaba era ver el suelo girando mientras subía a toda velocidad hacia él. Draco se reencontró con un mundo enloquecido unos minutos después. Estaba de lado, mirando hacia la escalera desde un ángulo. Detrás de él, en lo más profundo de la mazmorra, se oyeron pasos. Intentó mover la cabeza, pero el dolor era insoportable. Severed Snape se inclinó para que Draco pudiera verlo con claridad. No sé quién te hizo esto, Draco, pero es una lástima que hayas sobrevivido. Con ese único comentario, Snape se puso de pie y desapareció de la vista. Draco intentó moverse, intentó hablar, pero una inexplicable debilidad lo invadió. Oyó otros pasos acercándose, esta vez desde la escalera, y quienquiera que fuese, tenía mucha prisa. Draco sintió unas manos reconfortantes sobre su cuerpo y un rostro enmarcado por un halo de cabello rubio llenó su visión. Estaba seguro de que era un ángel. Descansa tranquilo, mi Draco. Te necesito, susurró Luna entre lágrimas. Al tocarlo, él se relajó y sus sentimientos lo invadieron, ahogando su dolor y ansiedad. Luna se concentró en sujetar a Draco mientras Harry aparecía. Ni siquiera levantó la vista ni reconoció su presencia. Harry captó la escena de un vistazo, el enorme agujero en su hombro, la sangre, y a Luna, de alguna manera, manteniendo a Draco anclado en este mundo. Agarrando la muñeca de Luna y la mano de Draco, se concentró en aparecerse juntos y, con un suave pop, todos desaparecieron. En cuanto llegaron a la enfermería, Harry se dirigió directamente a la puerta que daba a la oficina y las habitaciones de Madame Pomfrey, gritando a gritos. Un momento después, Madame Pomfrey salía por la puerta, poniéndose una bata sobre el camisón. Observó la escena de Luna y Draco y corrió a ayudar al joven afligido. Harry los observó un momento antes de desaparecer. Luna se negó a soltar a Draco mientras Madame Pomfrey luchaba por levitarlo hasta una cama. Una vez en la cama, estaba a punto de desgarrarla cuando otra voz rompió el silencio de la enfermería. Déjala en paz, papi. Ella es lo único que mantiene a Draco anclado a nuestro mundo. En lugar de morir, dijo una voz. La señora Pomfrey miró hacia arriba y vio que Harry Potter había regresado con Nymphadora Tonks y Narcisse Black. Narcisse corrió junto a la cama, y su expresión oscilaba entre la gratitud y la angustia mientras miraba a Luna y a su hijo. Luna es hija de Galle, papi, explicó Narcisse con suavidad. Draco es su elegido. Ella está aliviando su dolor y él está anclando su alma a la de ella. Mientras ella siga aferrándose a él, vivirá lo suficiente para que puedas curar la herida y sacarlo del peligro. La comprensión brilló en los ojos de papi y rápidamente comenzó a lanzar hechizos curativos, cerrando las heridas y reparando los huesos rotos. Una vez curados los daños mayores, Madame Pomfrey sacó las pociones necesarias y, con la ayuda de Luna, consiguió que Draco las bebiera. Tras casi una hora trabajando con Draco, Madame Pomfrey se levantó y realizó algunos hechizos de diagnóstico más antes de asentir satisfecha. Ya está fuera de peligro, gracias a Merlín, y gracias a usted, señorita Lovegood, murmuró. Luna soltó la mano de Draco y se recostó en su silla, sonriendo suavemente al durmiente. Luego se inclinó de nuevo hacia adelante y le acarició suavemente el cabello de la frente. Aún no es tu hora, Dra. Aún tenemos mucho que hacer juntos, amado mío, le susurró al joven dormido. Los ojos de Narcisse se llenaron de lágrimas y puso una mano sobre el hombro de Luna. Luna miró a la anciana y lloró de felicidad y sorpresa cuando Narcisse la abrazó. Ambas se abrazaron mientras Tonks, Harry y Madame Pomfrey observaban. Harry intentó alejarse de la escena, pensando en darles a las mujeres un poco de privacidad, cuando Narcisse levantó la vista de Luna. Tengo una deuda de vida con Luna y contigo, Harry. Ambos contribuyeron a salvar la vida de Draco. Harry negó con la cabeza, negando la afirmación de Narcisse. Solo hice lo que se supone que debe hacer una familia, ayudarse mutuamente.
Esta noche ayudé a dos de mis mejores amigos. Uno estaba gravemente herido, la otra corría el riesgo de perder el corazón si Draco moría. No, Narcisse, no hay deudas entre familiares. Tonks observaba impasible. Esperaba tomar declaración sobre los acontecimientos de esa noche en cuanto estuviera lista. Harry retrocedió y empezó a girarse cuando Luna lo detuvo. Hermione es una mujer afortunada, Harry Potter. Gracias de parte de ambos, susurró. Harry sonrió y asintió antes de salir de la enfermería, volviendo a su cama y a su amor. Mientras caminaba, no pudo evitar impresionarse por lo concentrada que estaba Luna esa noche, pero aún conteniendo la oleada de emoción que sentía por la gente. O él se estaba acostumbrando, o ella estaba mejorando en controlarla.